El ciclo vital humano es la disciplina que se encarga de explicar los cambios psicológicos que va sufriendo el individuo a través del paso de los años. Explica aspectos como cómo piensa el ser humano, cómo construye su identidad y los problemas a los que ha de enfrentarse llegado a una cierta etapa como la vejez. Para eso existen los estadios o fases que explican las distintas etapas por las que pasa el ser humano y las edades comprendidas de cada una. Para Jean Piaget existen 4 periodos. El primero es el periodo sensoriomotriz, que abarca de los 0 a los 18 meses o 2 años. En él el bebé tiene solamente reflejos e instintos y para él los objetos tienen identidad propia sin importar tiempo, lugar y espacio. El segundo periodo del pensamiento preoperacional abarca de los 2 a los 7 años. Se caracteriza por la imitación y se subdivide en 2 fases. La primera es la preoperacional, que abarca de los 2 a los 4 años. En él, el bebé mantiene una postura egocéntrica. La segunda fase es la instintiva, abarca de los 4 a los 7 años. En él, el bebé piensa de manera intuitiva. El tercer periodo de las operaciones concretas abarca de los 7 a los 11 años. En él, el niño usa comparaciones lógicas como reversibilidad y seriación. Además, modifica conceptos de cantidad, espacio y tiempo. El cuarto periodo de las operaciones formales abarca de los 11 o 12 años y hasta los 15 años. En él, el individuo domina las relaciones de proporción y conservación y desarrolla operaciones formales. Para Wallon existen 6 estadios. El primero es el estadio impulsivo, que abarca de los 0 a los 5 o 6 meses. En él, el individuo tiene movimientos impulsivos y sin sentido. El segundo estadio emocional, que abarca de los 6 meses hasta el final del primer año, el bebé expresa y capta emociones y aparece la conciencia de sí mismo. El tercer estadio sensoriomotor y proyectivo abarca del primero al tercer año. El niño comprende todo lo que lo rodea, además es capaz de identificar y localizar los objetos. También aparece el lenguaje y el proceso de caminar. El cuarto estadio del personalismo abarca de los 3 a los 6 años, donde el individuo tiene conocimiento de su propio cuerpo. El quinto estadio categorial abarca de los 6 a los 11 años, donde el individuo identifica objetos a través de cuadros representativos. Es capaz de nombrar objetos y clasificarlos por categorías. En el sexto estadio de la adolescencia, el individuo tiene capacidad de conocimiento altamente desarrollada, además de tener una inmadurez afectiva y de personalidad. Para Erik Erikson, el ser humano atraviesa por distintas etapas. La primera, en el primer año, la etapa del bebé, se dan relaciones psicológicas con la mamá y surgen actitudes de confianza o de desconfianza. En el segundo año, las relaciones con ambos padres y surgen estructuras de autonomía o dominio de sí mismo, o inseguridad y conformismo, dependiendo de la relación. En el tercero a quinto año, se dan relaciones con la familia básica. Existe además iniciativa, sentimientos de culpabilidad y autonomía espontánea y deliberada. En el sexto al 12º año, que es la pubertad, las relaciones se amplían. Escuela, vecindario, surgen además ideas de competencia y superación. También sentimientos de superioridad o inferioridad. En la adolescencia es donde se consolida la identidad y se tienen modelos a seguir a través de la imitación. Después surge la primera juventud. En ella se manifiestan sentimientos de amor, solidaridad y aislamiento. Surge además la búsqueda de identidad propia y la capacidad de amar. Después viene la juventud y primera madurez. Está relacionada con la búsqueda de crear una familia propia y comenzar a trabajar. En la adultez, fin de la madurez, se da una postura de integridad personal y autorrealización o insensatez, desesperación
y deshonestidad. Por último, viene la involución de la conducta o periodo senil. En ella, el sujeto sufre periodos de involución sexual, además de modificaciones físicas como pérdida de actividad, movilidad y plasticidad. Y también sufre modificaciones psicológicas como deterioro de memoria, atención, razonamiento abstracto, orientación y capacidad de aprender. En cuanto a modificaciones afectivas, se encuentra la personalidad egocéntrica, resistencia al cambio, entre otros. Por último, surgen trastornos psicopatológicos, donde se presentan actitudes agresivas y de desconfianza. Demencia senil, que se encuentra caracterizada por la pérdida de inteligencia, y trastornos depresivos, síntomas depresivos y trastornos de memoria, además de ideas hipocondríacas o vivencias angustiosas. Existen diversas perspectivas teóricas del desarrollo humano. Una de ellas es la psicoanalítica, donde el principal representante fue Sigmund Freud. Ella se encuentra caracterizada por emociones y pulsiones del inconsciente. En ella encontramos 5 etapas: la etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital. Se explicarán más adelante. También encontramos la perspectiva del aprendizaje. Los principales representantes fueron Bandura y su teoría del aprendizaje social, caracterizado por observación e imitación del modelo. También encontramos a Pavlov y Skinner con sus aportaciones del condicionamiento clásico y condicionamiento operante respectivamente. Otra de las perspectivas teóricas es la cognoscitiva, donde su principal representante fue Piaget. En ella se analizan procesos del pensamiento y de la conducta refleja de los organismos. La cuarta perspectiva, llamada evolutivo-sociobiológica, su principal representante fue Charles Darwin. En ella, las características adaptativas son transmitidas a nuevas generaciones. La quinta perspectiva es la contextual. Se interesa por el impacto del contexto histórico, social y cultural sobre el individuo. En ella encontramos 5 sistemas contextuales: el microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. Por último, encontramos la teoría sociocultural de Vygotsky, donde es importante la participación activa de los niños con su ambiente. También tenemos conceptos importantes como zona del desarrollo próximo y andamiaje, que se explicará posteriormente. Hemos hablado del desarrollo humano, pero ¿qué es en sí el desarrollo humano? Para Papila y Olds 2001, el desarrollo humano es el estudio científico de los procesos de desarrollo que sufren los seres humanos desde el momento de su concepción. ¿Cuáles son los métodos y técnicas utilizadas para poder llevar a cabo su estudio? El método que se utiliza para el estudio del desarrollo humano es la investigación científica, que es llevada a cabo por profesionales en diferentes áreas de estudio como la psicología, psiquiatría, biología, sociología, antropología, genética, ciencia familiar, educación, historia, filosofía y medicina. El estudio del desarrollo del ciclo vital es interdisciplinario, es decir, se inspira en muchos campos o disciplinas. Papila y Olds 2001. ¿Qué significa cambio y estabilidad en el desarrollo humano? Un cambio cuantitativo es un cambio que implica un número o una cantidad, como por ejemplo peso o altura. Un cambio cualitativo es un cambio en el tipo, estructura u organización. Estabilidad hace referencia a la medida en que persisten ciertos rasgos. ¿Cuáles son las dimensiones en el desarrollo humano? Existen 3. El desarrollo físico, que es el crecimiento del cuerpo, el cerebro, capacidades sensoriales, habilidades motoras y salud. El desarrollo cognitivo abarca las habilidades mentales como el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad. Y por último, el desarrollo psicosocial, que abarca emociones, personalidad y relaciones sociales.
Métodos para investigar el desarrollo humano. Existen dos métodos, el cuantitativo y el cualitativo. En el cuantitativo, el experimentador puede controlar las variables. Normalmente, el experimento es llevado a cabo dentro de un laboratorio. Utiliza datos que puedan medirse como frecuencia cardíaca, cambios fisiológicos. Además, verifica teorías, es objetiva y particularista. Para la recolección de datos hace uso de observaciones controladas, medidas conductuales y de desempeño, pruebas de inteligencia. Selecciona sus muestras de estudio a través de la aleatorización y se basa en la población objeto de estudio. Mientras que en el método cualitativo se realizan investigaciones en el entorno natural del individuo como la casa, escuela, trabajo. Por eso requiere de más tiempo y es más costosa. No necesita seleccionar sus muestras de manera aleatoria. Maneja datos subjetivos que no pueden ser observados directamente, tales como creencias, sentimientos y pensamientos. La recolección de datos se hace a través de entrevistas, observaciones en ambientes naturales, autorreportes, diarios y biografías. En ellas se formulan las teorías en vez de verificarlas. Sin embargo, existen diseños de investigación específicamente para el desarrollo humano. Estos son el longitudinal, que se centra en los cambios o aspectos permanentes de las personas a través del tiempo en una determinada característica, y el transversal, que se centra en las diferencias y semejanzas entre distintas personas pero de diferente edad. Por lo tanto, son más económicas y llevadas a cabo en un corto plazo de tiempo y se realizan por única ocasión. Tanto la herencia como el ambiente tienen gran relevancia en el desarrollo humano. Ambos factores contribuyen a la conducta. Sin embargo, existen ocasiones en que prevalecen unas sobre las otras, o viceversa, o que las unas se refuerzan con las otras. A pesar de ello, la conducta y características de un individuo resulta ser una combinación de factores genéticos y ambientales. ¿Cuáles son los principales efectos de la herencia en el desarrollo? Para eso es importante mencionar a Gregor Mendel, monje agustino católico y naturista, que con sus diversos trabajos realizados con guisantes logró sentar las bases y comprensión de la herencia. Es así que es importante mencionar que algunos rasgos como el color de piel, color de ojos, cabello y personalidad en gran medida, así como la herencia, son heredados. No solo eso, sino que también se pueden heredar talentos musicales como tocar algún tipo de instrumento o un tipo de voz adecuada para cantar. Pero ¿por qué los hijos heredan algunas características sí y otras no que los padres? Debido a la existencia de la herencia dominante, esto es, cuando está presente una característica en el individuo, y la herencia recesiva, cuando el individuo aporta las características pero no se encuentran manifestadas en él. Implica que los individuos reciben un par de alelos, cada uno de las distintas formas alternativas que puede presentar un gen, uno proveniente de la madre y otro del padre. Cuando los dos alelos recibidos son iguales, el individuo es homocigoto para recibir la característica. Por ejemplo, cuando los padres heredan a su hijo los dos alelos iguales que contienen el color de ojos azul, su hijo nacerá con ojos de ese color. Sin embargo, cuando el individuo recibe dos alelos diferentes, por ejemplo, uno de ojos azules y otro de ojos cafés, solo una de las características dominante estará presente en él. En menor probabilidad, un individuo puede heredar un rasgo recesivo, solo si los dos alelos recibidos de cada uno de los padres son recesivos. Muchos de los trastornos mentales, como esquizofrenia, depresión o enfermedades físicas como el cáncer, enfermedades cardíacas, obesidad, etc., tienen grandes fundamentos en la genética, ya que, por ejemplo, si una persona padeció cáncer, predispone a sus descendientes a padecerlo también.
No se hereda la enfermedad como tal, pero sí la tendencia a enfermarse, que combinada con factores ambientales puede desencadenar dichos padecimientos. Un padecimiento que es heredado por herencia recesiva implica un mayor riesgo de reproducción, debido a que la persona portadora no se ve afectada, pero sí puede transmitir dichos genes a sus generaciones. Dominancia incompleta. Cuando el individuo recibe un alelo normal y otro con un padecimiento, entonces el sujeto solo presentará unos síntomas del padecimiento, pero este no estará presente en su totalidad. Herencia ligada al sexo. Existen trastornos que afectan en mayor porcentaje a los hombres que a las mujeres. Ocurre esto debido a que las mujeres contamos con un gen dominante normal en el cromosoma X, heredado por parte del padre, el cual ayuda a evitar que se imponga en el gen defectuoso proveniente de la madre. Impronta genómica. Existen especificaciones sobre algunos padecimientos que se pueden heredar a los hijos ya existentes, unos que se pueden heredar únicamente si provienen de la madre, por ejemplo asma, y otros que específicamente se pueden heredar solo si provienen del padre, en este caso la diabetes. Algunas anormalidades cromosómicas como Klinefelter, a consecuencia de la presencia del cromosoma sexual de más, XXY, el de Turner, a falta de uno de los cromosomas, X0, el síndrome de Down, y el trisomía 21, a consecuencia de un cromo 21 en otro cromosoma. Herencia y factores ambientales. Correlación genotipo-ambiente. Cuando el ambiente y la genética actúan de manera colaborada, uniendo fuerzas y aumentando un cierto rasgo o característica en el individuo. Correlaciones pasivas. No es controlada por el individuo. El individuo hereda un rasgo y encima dicho rasgo es favorecido por los factores ambientales donde el individuo se desarrolla. Correlaciones reactivas. Cuando hijos y padres tienen distintas inclinaciones, pero que sin embargo los padres inclinan a sus hijos a desarrollar sus rasgos genéticos. Y por último, las correlaciones activas. Aunque muchas veces los padres no favorezcan ambientalmente con las herramientas necesarias a sus hijos para que desarrollen sus rasgos heredados, a una cierta edad los niños comienzan a buscar por sí solos sus preferencias genéticas. Rasgos físicos y fisiológicos. Rasgos como el color de piel, el tipo de nariz, el color de ojos, color de cabello son en esencia heredados por algunos de los padres. Sin embargo, otros rasgos como la predisposición a la obesidad también pueden ser heredados a los hijos. Sin embargo, la intervención de factores ambientales como el tipo de alimentación puede favorecer o repercutir aún más en dicho rasgo. Inteligencia y aprovechamiento académico. La inteligencia, o sea, el coeficiente intelectual, es mayoritariamente heredado. Sin embargo, las estimulaciones tempranas como leer libros y ejercicios para ejercitar el cerebro, juegos de destreza, favorecen aún más este rasgo. En la personalidad, dichas características son en mayor parte heredadas, mientras que la parte restante, que es menor, es a causa de aspectos ambientales a los que se expone el individuo. La psicopatología. Individuos que sufren de trastornos como esquizofrenia, alcoholismo, autismo o depresión predisponen a sus hijos a padecer dichos trastornos, que aunados a factores ambientales pueden desencadenar el surgimiento de estos. ¿De qué forma el ambiente impacta en el desarrollo humano? El ambiente es capaz de ejercer una gran influencia al momento de favorecer o no al individuo respecto a la aparición de ciertas características o rasgos. Pero esencialmente el ambiente tiene un gran peso durante el desarrollo prenatal, lo que incluye estados de ánimos de la madre, alimentación, padecimientos de enfermedades, exposición a sustancias tóxicas y a la ingerencia de sustancias nocivas durante el embarazo. Incluso si el padre está expuesto a sustancias tóxicas
o la ingesta de ellas puede ocasionar que el esperma para la concepción del bebé salga anormal y por lo tanto afecte las características y rasgos de este. Es importante resaltar que la etapa embrionaria, que abarca de las 2 a las 8 semanas, el feto se encuentra más vulnerable a los factores corrosivos ambientales. De acuerdo a Papila T. y Olds S. 2005, son diversos los aspectos que influyen en el embrión durante el embarazo, entre ellos la nutrición. Una buena alimentación de la madre tendrá más probabilidades de tener un bebé sano. La mujer necesita comer un aproximado de 300 a 500 calorías por día. De esta manera deberá aumentar un promedio de 13 kilos. Sin en cambio, una mala nutrición durante esta, que sería el primero y segundo trimestre, puede ocasionar el riesgo a padecer trastornos de personalidad antisocial. Es necesaria una alimentación que incluya zinc y ácido fólico durante el embarazo. El consumo de drogas puede repercutir al bebé hasta años después. Principalmente las hijas de madres drogadictas son propensas a desarrollar un tipo de cáncer o a tener problemas para tener hijos, como abortos o partos prematuros. Otra sustancia nociva, el alcohol. El consumo excesivo de este o moderado tiene efectos contraproducentes en el bebé, ya que al crecer estos presentan problemas conductuales, como agresividad u otra mala conducta. En el caso de la nicotina, las consecuencias del consumo de cigarrillos durante el embarazo pueden variar desde abortos espontáneos, bajo peso al nacer, hasta muertes infantiles y otros problemas reflejados en la conducta. O en el peor de los casos, el niño al crecer podría padecer cáncer. La cafeína, ingerida a través del café, chocolate u otra sustancia, no tiene efectos aversivos en el feto, siempre y cuando no se exceda el consumo de esta. Por último, enfermedades maternas durante el embarazo deben ser evitadas en la medida posible. Dichas enfermedades pueden ser desde gripas hasta infecciones vaginales. Riesgos ambientales externos. Sustancias radioactivas, tóxicas o climas extremos representan otro factor de riesgo para el feto. Incluso el padre puede contribuir de manera directa. Cuando éste se encuentra expuesto a sustancias o materiales nocivos, puede crear un espermatozoide anormal que a su vez repercutirá en la concepción del embrión. Ahora vamos a hacer mención de las distintas teorías. La primera de ellas es la teoría psicoanalítica. Su principal representante fue Sigmund Freud. Esta teoría nos indica que los sucesos ocurridos en los primeros años de vida, infancia, repercutirán en la conducta de la vida adulta. En ella explica que la personalidad está estructurada de la siguiente manera. Se encuentra conformada por yo o ego, sirve como mediador entre el ello y el superyo, se caracteriza por la razón y trata de cumplir los impulsos del ello siempre y cuando sea dentro de ciertos límites. El ello se caracteriza por su contenido inconsciente. Su principal fin es la obtención de placer sin seguir regla o norma alguna. Y por último encontramos al superyo, se encuentra basado en la moral. Para Freud, todo ser humano pasa por 5 etapas importantes en su vida, las cuales sirven en la formación de su personalidad. Presentar dificultades en alguna de ellas originará problemas de conducta en etapas posteriores. La primera etapa es la etapa oral, dura alrededor de un año y el principal órgano para lograr las satisfacciones es la boca. Después viene la etapa anal, se presenta a partir de los 6 meses hasta los 3 años. En ella la defecación y la micción son importantes. La tercera etapa es la etapa fálica de los 3 a los 7 años. En ella los órganos sexuales son la fuente de satisfacción. Después sigue la etapa de latencia, aproximadamente de los 5 a los 12 años. Implica una falta de actividad sexual explícita. Por último encontramos la etapa genital. Comienza después de la adolescencia y termina con una expresión madura de la sexualidad.
La terapia de este modelo teórico se encuentra centrada en hacer consciente lo inconsciente. Algunas de sus técnicas utilizadas son asociación libre, en la cual el sujeto comienza a hablar sobre lo que se le venga a la mente, análisis de los sueños, resistencia, interpretación y negación, en donde el sujeto es enfrentado a sus conflictos que habían estado reprimidos. La transferencia ocurre cuando el paciente comienza a ver al terapeuta como otra persona importante en su infancia. Por lo tanto, todos los sentimientos hacia dicha persona son reflejados hacia el terapeuta. Y la contratransferencia representa los sentimientos del profesional hacia su paciente cuando se siente identificado con alguna situación. La teoría conductista. En ella, los principales representantes fueron Watson, Skinner y Pavlov. Dicha teoría surge de la necesidad de cambiar los viejos métodos subjetivos, como la introspección, por otros métodos más objetivos, como la conducta observable. En esta teoría, la conducta es basada en estímulos y respuestas. El aprendizaje es explicado a través de 4 procesos, donde la conducta del individuo se va moldeando en base a los refuerzos que recibe después de realizar una determinada conducta. Encontramos el condicionamiento clásico, que es el proceso a través del cual se logra un comportamiento, respuesta, que antes ocurría tras un evento determinado, estímulo, ocurre tras un evento distinto. Describe el aprendizaje por asociación de dos estímulos. La asociación por contigüidad ocurre cuando hacemos algo en una determinada situación. La próxima vez que estemos en las mismas circunstancias, las acciones del individuo tendrán a ser las mismas que en la situación anterior, que ha sido igual o parecida. El condicionamiento operante. En él se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, refuerzo, con el cual aumentan las posibilidades de que este comportamiento vuelva a suceder. Observación e imitación. Los menores observan a los adultos, los cuales son modelos a seguir. Por lo tanto, actúan en base a lo que ven de estos últimos. Algunas de las técnicas utilizadas son técnicas de exposición, donde el sujeto entra en contacto de manera repetida y prolongada con aquellas situaciones que desencadenan estados de ansiedad y que el paciente sistemáticamente evita. Entrenamiento en relajación. El más frecuentemente empleado es el desarrollado por Jacobson, conocido como relajación muscular progresiva. Técnicas aversivas. El procedimiento implica que estímulos, pensamientos o conductas asociadas a alguna respuesta que se desea eliminar son emparejados a algún estímulo que ocasione respuestas desagradables, de manera que disminuirá la probabilidad de la respuesta indeseada. Programas de reforzamiento dirigidos al aumento de determinadas conductas. El modelado consiste en presentar una conducta que se ha de imitar con el propósito de facilitar su aprendizaje. El ensayo conductual consiste en la práctica de las respuestas o competencias que el paciente ha de aprender. Otra de las teorías es la gestáltica, conocida como teoría de la forma. Sus principales representantes fueron Kohler, Koffa y Max Wertheimer. En ella, el hombre no percibe a las cosas como entidades aisladas, sin relación entre ellas, sino que lo organiza en el proceso perceptivo en totalidades significativas. El ser humano crea o se forma frecuentemente figuras que va satisfaciendo, dando paso a otras diferentes. Sin embargo, existen ocasiones en que el individuo no logra satisfacer ciertas necesidades y el proceso de figura a fondo se ve truncado y queda como un asunto inconcluso. Algunos de los principios de esta teoría son el principio de la semejanza, cuando la mente agrupa elementos parecidos en forma, color y tamaño. El de la proximidad es el agrupamiento secuencial de elementos por nuestra mente que se basa en la distancia. El principio de simetría. Las imágenes simétricas vistas a cierta distancia son percibidas como idénticas. Y por último, el de continuidad, que se perciben elementos como si estuvieran continuos, aunque haya interrupción entre ellos. En esta teoría
La terapia busca liberar al individuo de sus asuntos que ha dejado inconclusos, proporcionándole las herramientas necesarias para sobreponerse a diversos aspectos de su vida. Existen estadios del instinto del hambre, mencionados por Vargas, MJ 2009, que son 4: el prenatal, el predental, lactante, el incisivo, morder, y el molar, morder y masticar, donde cada uno se encuentra relacionado con características psicológicas: el predental con la impaciencia, el incisivo con la destrucción y agresión, y el molar con la asimilación. La teoría psicogenética, donde el principal representante fue Jean Piaget, intenta dar una explicación de cómo se da la inteligencia en los seres humanos, en donde el ser humano interactúa con su medio y tiende a realizar operaciones con distintos objetos que lo rodean. A medida de que el niño va creciendo, es capaz de realizar operaciones cada vez más complejas, que abarcan desde el periodo sensorio-motriz en la niñez hasta el pensamiento conceptual en la adolescencia. Existen 6 estadios. El primero de ellos abarca de los 0 a los 1 mes, caracterizada por movimientos espontáneos y reflejos. El segundo, del primer al cuarto mes. En este estadio se alcanza la coordinación de mano y boca. Además, se constituyen los primeros hábitos, los cuales no requieren inteligencia alguna. El tercer estadio abarca de los 4 a los 8 meses, caracterizado por coordinación entre visión y aprehensión ojo-mano. El cuarto va de los 8 a los 12 meses. En él aparecen actos más complejos de inteligencia práctica. El niño tendrá un objeto previo y buscará los medios para llegar a él. De los 12, el quinto estadio, de los 12 a los 18 meses, se caracteriza por la búsqueda de medios nuevos por diferenciación de los esquemas conocidos, medios que podrá encontrar por casualidad o con ayuda de otras personas. El último estadio abarca de los 18 a los 24 meses, término del periodo sensomotor. En él, el niño es capaz de encontrar medios nuevos por combinaciones interiorizadas que dan como resultado una comprensión repentina o insight. Teoría sociocultural de Vygotsky. Dicha teoría establece que el ser humano siempre está en contacto con el medio ambiente y por lo tanto es inseparable de este. Se encuentra interesado en los procesos históricos, sociales y culturales que rodean y son parte del individuo. La concepción del desarrollo abarca 4 ámbitos en los cuales aplicó su método genético. El filogenético, desarrollo de la especie humana. Vygotsky se interesa por las razones que permiten la aparición de funciones psicológicas, exclusivamente humanas, funciones superiores. El histórico sociocultural, el ámbito que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social. El ontogénico, es el punto de encuentro de la evolución biológica y sociocultural. Por último, el microgenético, desarrollo de los aspectos específicos del repertorio psicológico de los sujetos. En el aprendizaje del niño, el adulto juega un papel muy importante, ya que este sirve de guía para que el menor sea capaz de realizar ciertos aspectos. Por ello, la zona del desarrollo próximo es donde el niño requiere de la ayuda del adulto para resolver un problema, mientras que el andamiaje es la ayuda temporal que ofrece el adulto al niño hasta que éste puede ser capaz de realizar una determinada acción por sí solo. La teoría cognitiva se encuentra centrada en el pensamiento e inteligencia del individuo. Piaget estaba convencido de que el desarrollo cognitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre su mundo. Dividió el desarrollo cognitivo en 4 etapas: la etapa sensorio-motora, la preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. El aprendizaje de los niños se da a través de esquemas, que son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo. Cuando aprendemos algo nuevo, nuestros esquemas son modificados o complementados con la nueva información. La asimilación indica que se realizan ajustes de información nueva recibida a los esquemas ya existentes, mientras que la acomodación representa pequeños cambios en los esquemas
cuando la información solo varía muy poco. Existen dos principios básicos que rigen el desarrollo intelectual del niño: la organización, que es la predisposición innata en todas las especies, y la adaptación, que es la capacidad de ajustar las estructuras mentales. Mecanismos del desarrollo. El desarrollo cognitivo implica interacción entre factores innatos y del medio ambiente. En dicho desarrollo intervienen diversos factores: maduración de las estructuras físicas heredadas, experiencias físicas con el ambiente, transmisión social de información y de conocimientos, equilibrio. Otra de las teorías es la teoría constructivista, donde el sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone, que a su vez permite transformaciones de esa misma realidad. El conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos, y al mismo tiempo transformándolos. Las capacidades reflejas innatas permiten que el niño interaccione con la realidad a través de acciones como golpear, morder, manipular o entre otras. A partir de ellas, el niño va formando esquemas, construyéndolos en su mente, que le permite asignar significado a la realidad. Al mismo tiempo, el conocimiento puede estar relacionado con los conocimientos anteriores.